Muchas gracias. Muchas gracias por asistir al webinar del World Potato Congress. Les sugiero que agendan en su calendario el próximo congreso que se realizará en Adelaida, Australia, el junio 23 al 26 de 2024. Estos son los distintos niveles de Sustaining Partners, o sea, las personas que financian al World Potato Congress. Personas y empresas. La charla de hoy está relacionada con el sistema autotrófico hidropónico SAH, para la producción de semilla de papa. Incluyo como autora a una de las autoras de la tecnología, que es Susana Rigato, que es la gerenta de SATecno en Texas, Estados Unidos. El sistema autotrófico hidropónico SA toma en consideración un amplio rango de factores. El cultivo de tejidos se enfoca principalmente en la composición química del medio, la aplicación de reguladores de crecimiento o fitohormonas y en técnicas de esterilización. En cambio, el SAH, el SA, se caracteriza por todo lo anterior, más la capacidad fotosintética de las plantas, el aprovechamiento de dicha capacidad, las condiciones ambientales dentro y fuera de los contenedores que tienen las plantas, donde crecen las plantas, y la mejora del crecimiento sin el uso de fitohormonas. Les recuerdo la definición de autotrófico, que es la capacidad de la planta de generar compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias simples como el anhídrido carbónico, generalmente usando la energía de la luz o reacciones químicas inorgánicas. Hay un pequeño error ahí. Entonces, SA surgió como una combinación del tejido, del cultivo de tejidos tradicional, los conceptos del crecimiento autotrófico y algunas ideas de la hidroponía. Ese es, en resumen, los tres pilares del SA. SA produce plantas de alta calidad, como ustedes ven en la foto de la derecha, la comparación entre una planta normal de SA y una muy buena planta de cultivo de tejidos. Rápido crecimiento, plantas uniformes y un desempeño muy bueno de las plantas una vez que son trasplantadas y durante la etapa de crecimiento, tanto en laboratorio como en invernadero. El cultivo tradicional no colabora con la fotosíntesis, no la promueve, no la necesita tampoco. Entonces los ambientes de cultivo de tejidos se caracterizan por tener una alta humedad, una temperatura del aire constante, movimiento del aire nulo, bajo contenido de anhídrido carbónico durante todo el periodo de luz, altas concentraciones de etileno, altas concentraciones de sales y azúcares a nivel radicular. Bajas tasas de transpiración con menor absorción de agua y nutrientes. Eso conduce a menor crecimiento. Las altas tasas de respiración y el balance negativo de anhídrido carbónico resultan también en menor crecimiento.
Menor crecimiento y sacarosa en el medio favorecen la contaminación. El SA promueve la fotosíntesis, en cambio. Se basa en la capacidad autotrófica de la planta. Ahí ven una hoja de SA comparada con una muy buena hoja de cultivo de tejido. Se aumenta el crecimiento de la hoja y el funcionamiento de los estomas, que ustedes saben que esto es necesario para una buena respiración y transpiración. Promueve el intercambio gaseoso que se realiza a través de los estomas también. Promueve el desarrollo radicular. Aumenta la absorción de agua y nutrientes. El SA aumenta la producción y al mismo tiempo mantiene los estándares de calidad. Esto es muy importante porque esto ha permitido que el SA pueda ser certificado al mismo nivel que el cultivo de tejidos por los organismos de fiscalización en distintos países. Ahí ven una planta in vitro típica y una bandeja conteniendo plantas SA. El SA puede ser fácilmente adoptado por los productores. Los laboratorios de cultivo de tejidos generalmente necesitan equipamientos e insumos caros, mucha experiencia en los operarios, inflexibilidad ante los cambios de la producción, es decir, muchas veces la entrega de plántulas in vitro a clientes que las compran se realiza en fechas fijas. Siempre recuerdo, en el Centro Internacional de la Papa había 2 fechas al año para la entrega de plantas in vitro. Y eso es lógico por la inflexibilidad que tiene esta tecnología para su producción. En cambio, en el caso de SA, esas fechas son totalmente flexibles. Hay pérdidas por contaminación en el cultivo de tejidos y las plantas, una vez que son extraídas o requieran ser trasplantadas, necesitan un periodo de aclimatación. En cambio, los laboratorios de SA no tienen requerimientos sofisticados de equipamiento, son muy simples, pueden instalarse en el campo, cerca de los invernaderos. He visto algunos en una cocina, por ejemplo. Las plantas pueden ir directamente a túneles, a invernaderos o aún al campo. La flexibilidad para acelerar la producción, como mencioné anteriormente. Y por otro lado, se reduce la contaminación. SA puede ser transferido y utilizado por pequeños como grandes productores. Ahí están viendo una foto en una escuela secundaria del norte argentino, aplicando los conceptos de SA con sus papitas andinas. Y por otro lado, un invernáculo de alta tecnología, en ese caso en el INTA de Balcarce. Voy a mostrarles 2 transparencias siguientes relacionadas con la velocidad de producción. En el cultivo tradicional de micropropagación, normalmente empezamos, un ejemplo, con 100 plantas in vitro, y lo mismo le haríamos con el SA, empezando en los 2 casos con 100 plantas in vitro. La gran diferencia se empieza a ver desde el principio, aunque se acentúa mucho más en el correr de la multiplicación. En unos 20 días, ustedes están en condiciones de multiplicar, de cortar las plantas in vitro, y para ese momento ustedes pueden arribar a unas 800 plántulas. En el caso de SA, más o menos unas 900 plántulas. Con los correr del tiempo, 40 días o 60 días o 90 días, ustedes ven la progresión es totalmente diferente. En 40 días ya tenemos 27.000 plantas. En SA ustedes ven que al principio la progresión es un poco lenta, pero se hace muy rápida inmediatamente. Estos datos están basados en numerosos datos de distintos laboratorios que han utilizado SA para papa y para kiwi.
Las plantas crecen muy rápido y las plantas se cortan numerosas veces, y el crecimiento, como ustedes ven, es exponencial. Lo mismo se los muestro en el gráfico a continuación, donde se ve claramente la diferencia en esa progresión. Bueno, ¿cómo hacemos para ver las diferencias en los distintos aspectos, tanto para cultivo de tejido como para SA? La infraestructura, como se menciona, generalmente para cultivo de tejido es compleja y bastante cara. Y en el caso de SA es muy simple y hace un uso muy eficiente del espacio. En el caso de equipamiento, se requieren flujo laminar, autoclaves, dispensadores de medio para cultivo de tejidos. En el caso de SA, prácticamente una sala de corte con mesas, lámparas, para nada sofisticados. Los materiales, para el caso de cultivo de tejido, la gran característica de estos laboratorios de cultivo de tejidos es la presencia de material de vidrio en forma abundante. El uso del medio Murashige Scoop, regulador de crecimiento, tubo de ensayo, frascos específicos algunos específicos para cultivo de tejidos. En el caso del SA, son contenedores plásticos de uso hogareño que pueden ser descartados después del primer cultivo. Normalmente nadie los utiliza por su precio tan barato. Droga de calidad comercial, no de la calidad de laboratorio. Y fertilizantes normales de uso en jardinería. No se usan reguladores de crecimiento. Los contenedores de alimentos son muy fáciles de encontrar en cualquier lugar para hacer los pequeños invernaderos en donde crecen las plantas SA. En el costo de energía hay alrededor, comparado, dándole un 100 a cultivo de tejidos, podemos estar entre 30 y 10 para el SA. La reutilización de la sala cada 20 o 30 días, y en el caso de SA cada 7 a 15 días. Los salarios también se reducen en forma similar a la energía. El área de rostrificación no existe para SA y se necesita tener las plantas in vitro unos 5 a 10 días rostrificando antes de ser trasplantada. El uso del invernadero requiere un 10 o 20% menos de tiempo en SA, depende de los promedios y los invernaderos, de lo que hemos visto. Las pérdidas de plantas pueden llegar al 5 al 25% en cultivo de tejidos y menos del 5% en el caso del SA. La contaminación es frecuente e impredecible en el caso de cultivo de tejidos y es escasa y muy fácil de controlar en el caso del SA. El SA se puede combinar con aeroponía o hidroponía. Obviamente, inicialmente las plantas SA fueron trasplantadas en camas, en invernaderos, y en este caso estamos viendo un ejemplo en Brasil donde se trasplanta para el cultivo aeropónico, desde el laboratorio al invernadero. Las plántulas SA pueden ser también trasplantadas, como mencioné, a camas o contenedores. Este es un caso en el INTA de Balcarce, en Argentina, con plantas SA con un hermoso follaje inicial. Esas plantas no pasan de los 15 días en el invernadero. La historia, ¿cómo fue un poco la historia? Ustedes saben que la Argentina ha vivido toda su vida con crisis económica. Ya en el año 96 era muy difícil importar insumos que eran necesarios para el medio Murashige Scoop. Y la infraestructura, en el caso del INTA de Balcarce, donde se desarrolló la actividad, era muy precaria para aumentar, y no se podía aumentar la producción de cultivo in vitro. Del 96 al 98 se realizaron los estudios para el desarrollo de la tecnología SA. En el 98 se realizó la primera transferencia de tecnología SA a una cooperativa de productores en Tucumán, en el noroeste de la Argentina. En el año 2000 se hizo la presentación
en sociedad en el Congreso de la LAB en Cuba. En el año 2001 se hizo una crisis enorme en Argentina, memorable, y ahí se comenzó con el proyecto ProPapa, donde se basó el desarrollo de esta tecnología. Del año 2002 a la fecha, la producción de semilla prebásica de papa en Argentina está basada 100% en SA, con unos 14 laboratorios privados o de productores. En 2004 se realiza el primer taller de transferencia con el Fontagro en Sudamérica, en Balcarce. Lo realizamos con la participación de Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, por supuesto Argentina. Y el 2004 se adaptó la tecnología al kiwi y a plantas ornamentales. En el 2005 transferimos la tecnología a pequeños productores en noroeste argentino con la ayuda del programa Monsanto, del fondo Monsanto Fund. Y de 2005 a la fecha podemos decir que hay unos 74 compañías privadas e institutos oficiales en América, África, China y Europa, utilizando la tecnología SA. 2009, ahí se realiza otro taller similar al que hicimos en el 2004 en Sudamérica. En este caso lo hicimos en Centroamérica, con la transferencia de los 6 países que participaron del Fontagro en Panamá. En 2016 llegamos a África a través de la cazaba, o sea, la mandioca, para el desarrollo de esta tecnología en muchos países de África. Se transfirió en 2016 a una empresa de semillas en Sichuan, China, y recientemente estamos en Egipto y Estados Unidos trabajando en la transferencia de la tecnología. ¿Cómo lo transferimos? Se puede hacer de varias formas, pero una de las formas es el entrenamiento directo a la empresa en su lugar y también con visitas a laboratorios establecidos que ya están funcionando. O sea, la empresa, una vez que contrata la tecnología, se incluye muchas veces la visita a laboratorios que integran la red de SAP. Los talleres, como vimos, los tres, mejor dicho, uno para África y 2 para Latinoamérica, se acuerdan con las instituciones públicas, inclusive en el caso de África, con el IITA, un centro internacional. Los pasos son los siguientes. Primero, un contrato de transferencia de tecnología con compromiso de confidencialidad. ¿Por qué el compromiso de confidencialidad? Es que no queremos que se realicen transferencias que no garanticen el éxito de la tecnología. Esa es la idea principal para el compromiso de confidencialidad. Y por eso la tecnología es transferida por los inventores, básicamente. Se asesora sobre la infraestructura necesaria, dónde obtener el material vegetal, cómo contratar, qué tipo de personal contratar y la adquisición de insumos en el lugar. Es una actividad muy divertida, diría yo, salir juntos con el empresario a la adquisición de los insumos en la zona donde está la empresa. Y se continúa con el entrenamiento in situ. Normalmente son 2 visitas de una semana, eso es variable y acordable. Después también se realizan conferencias vía Zoom y por WhatsApp el seguimiento. Se hace una provisión de un kit inicial y un manual de operaciones. Y por último, se certifica y se realiza el seguimiento. Es decir, todos los 74 laboratorios a los cuales le hemos transferido la tecnología están certificados por los
autores, principalmente por el caso de SATECNO y la empresa que lo certifica. ¿Cómo transferimos a los productores? Ya les comenté también la transferencia llave en mano, in situ, y la visita a empresas que ya están trabajando con SAP. Ahí vemos tres empresas en Argentina y en el extremo inferior el manual de operaciones que se entrega. Con el Kiwi se transfirió a la mayor empresa de productora de plantas de kiwi en Italia, que es una de las mayores del mundo. También la hemos aplicado a la vid y a los durazneros. Eso es todo. Si hay preguntas, estoy deseoso de contestarlas en el sector de preguntas y respuestas del Zoom. Ahí están nuestros correos electrónicos y a su servicio para cualquier necesidad. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Hay alguien en Europa utilizando esta tecnología? Justamente mencioné el caso del kiwi. En Italia se está usando la tecnología SA, pero hasta el momento no tenemos ningún papero que haya solicitado la tecnología. Tú podrías ser el primero, Fernando. Igual que yo. Juan Miguel Quevedo pregunta ¿cuál es el costo por módulo o por número de plántulas? Bueno, los costos son variables de cada país, pero en promedio los costos son alrededor de 3 veces menos que el costo de una plántula in vitro.
Acá pregunta Roxana Bardales, ¿cuántas réplicas se puede hacer en el proceso? Todas las que quieras, no hay limitación. Fíjense que la condición de la plántula es muy distinta a las plántulas in vitro, porque estas son plántulas que ya están, como diría, ustedes saben que normalmente en las plantas in vitro la tasa de mutaciones aumenta mucho cuando se hacen muchas multiplicaciones. Normalmente no recomiendan hacer más de 7 multiplicaciones. Y ahí hay que hacer un testeo normalmente de la homogeneidad genética del material a propagar. En este caso, como es tan rápido, el trasplante a los invernaderos se realiza rápidamente, o sea que se llega rápidamente a la cantidad necesaria y se vuelve a empezar en la temporada que se requiera. A Juan Miguel ya le contesté que es 1/3 del costo de in vitro. Acá Fernando Alonso Arce me pregunta, el nombre de la técnica figura hidropónico, sin embargo todas las plantas que hemos visto están con suelo. Es cierto, las fotografías que hemos visto, muchas de ellas están en suelo. Ustedes saben que la hidroponía se aplica de distintas maneras. En el seminario en inglés inclusive había gente interesada en aplicar esta tecnología en agricultura vertical. O sea que los sustratos pueden variar, puede ser la misma solución hidropónica que la hemos hecho fácilmente o con sustratos que se alimentan con solución nutritiva, la solución específica para este caso, y es una tecnología similar. El concepto de hidroponía es básico. Esa es la utilización del concepto es lo importante. Bueno, hay una pregunta sobre las lámparas recomendadas para los cuartos de incubación o crecimiento y si existe un parámetro de luxes. Normalmente las producciones bajo condiciones controladas en laboratorio requieren una cantidad mínima de 2500 lux para el crecimiento. Julio Kalasic está preguntando cuál es el tamaño del tubérculo de SA y su vigor comparado a cultivo de tejido. El tamaño del tubérculo depende de la densidad a que trasplantemos las plántulas en el invernadero o donde sea. Y normalmente no hay diferencias, no hemos encontrado diferencias. Creo que en el caso de ustedes, en Chile han mostrado mejor tamaño en el caso de SA. Nosotros no tenemos esa evidencia, pero en el caso de Chile creo que sí.
Marinés Marulanda nos pregunta, saludos de Panamá, trabajo en el SAD del año 2011, en el Instituto de Innovación Agropecuaria, podría compartir sus diapositivas a mi correo, marulanda, el seminario está grabado por el World Potato Congress, así que ahí va a estar colgado en la página web del Congreso.